Buenos días, iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Alabamos y adoramos a nuestro Dios porque Él es bueno, porque su misericordia una vez más se ha manifestado para cada uno de ustedes en este día. Y por eso nosotros, con la actitud correcta como iglesia, venimos a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Y cada domingo, como parte del culto de adoración, predicamos la palabra. Predicamos el consejo de Dios para la iglesia. Lo que Dios quiere que cada uno de ustedes escuchen. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué receptividad tenemos nosotros a esa palabra que nosotros escuchamos? ¿Cómo impacta en nuestras vidas esa palabra predicada que todos reconocemos como la palabra de Dios? Para iniciar, yo quiero que busquemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vamos a ver si todos estamos de acuerdo con esto. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Un texto que ustedes conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Estamos de acuerdo todos con esto? ¿Estamos de acuerdo con la palabra de Dios en este sentido? Que ella es, el verso anterior, es útil para nuestras vidas. O sea, tiene beneficio para nuestras vidas, para corregirnos, para redarguir, para instruirnos en justicia, para vivir la vida que a Dios le agrada. Verso 17. A fin, el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El recurso más importante que Dios nos ha dejado es su palabra. Y cada domingo, en los tiempos de célula, ustedes mismos en su casa se están abriendo las escrituras y escuchando el consejo de Dios. Pero mi pregunta una vez más es, ¿qué tan receptivo estamos siendo a escuchar el consejo de Dios y a practicarlo? La Biblia es el instrumento divino para regular nuestro comportamiento. Pero muchas veces, podemos quedarnos solamente en el oír la palabra de Dios y no practicarla. Posiblemente algunos de ustedes están pensando, bueno, yo estoy viniendo a la iglesia, estoy cantando, estoy participando en algunos ministerios y estoy escuchando la palabra de Dios. Pero no basta con eso. Si esa palabra predicada solamente la escucho y se quedó ahí y no transforma mi vida, no ha cumplido el propósito para el cual Dios nos las ha dado. En esta mañana la realidad que quiero tener una predicación reflexiva. La realidad es que cada domingo uno tiene una predicación reflexiva, pero la reflexión en esta mañana yo quiero que se limite a la misma palabra de Dios. Todos ustedes están de acuerdo con la utilidad de la palabra de Dios y cómo ella nos ayuda en cada etapa de nuestras vidas. Pero la verdad es que quiero que salgamos de este lugar con el reto en nuestras vidas
de obedecer, practicar la palabra de Dios cada día de nuestras vidas. En esta mañana yo quiero compartir una porción de las Escrituras en Santiago capítulo 1, verso 19 al 27. En esta porción, Santiago escribe a un grupo de judíos cristianos que están en la dispersión. Un grupo de judíos cristianos que estaban siendo perseguidos, con familias fragmentadas, pasando por muchas dificultades. Muchas dificultades. El desánimo había llegado a la vida de muchos de ellos. Y Santiago les escribe para corregir algunas cosas. Para que ellos aprendan a confiar y depender de Dios en medio de la dificultad. Para que ellos aprendan a tener gozo en medio de las pruebas. Para que ellos puedan tener victoria en medio de las tentaciones. Para que ellos tengan una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y es la parte en esta mañana que yo quiero enfatizar. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer esta porción. Santiago capítulo 1. Versículo 19 hasta el final del capítulo, verso 27. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ante tu trono de gracia para alabarte, adorarte, reconocer tu grandeza. Eres el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Que tu inmensa misericordia nos ha salvado, sin nosotros merecerlo, solo por gracia. Y nosotros como iglesia estamos agradecidos, Dios, de esto. Nosotros en esta mañana nos disponemos a escuchar tu voz. Y oramos para que el poder de tu Santo Espíritu esté trabajando en nuestro interior, Dios. Para nosotros no solamente escuchar tu palabra, sino que nosotros podamos vivir por ella. Que nosotros podamos honrar el nombre que como iglesia tenemos, que somos una iglesia bíblica cristiana. Y que nuestras vidas estén guiadas por tu palabra, Dios. A ti sea la gloria en esta mañana. Yo oro, mi Dios, para que tú guardes mi mente, guardes mi corazón. Y que las palabras que salgan de mi boca sean palabras guiadas por el poder de tu Santo Espíritu para instrucción de cada uno de nosotros, mi Dios, y vivir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si la palabra de Dios fue el instrumento de Dios para mostrarnos el camino de salvación, también puede ser el instrumento de Dios para regular nuestro comportamiento. Voy a repetir.
si la palabra de Dios, o ya que la palabra de Dios es el instrumento usado por Dios para mostrarnos el camino de salvación, también esa misma palabra es el instrumento de Dios para nosotros caminar en una vida de santidad, para ayudarnos en el proceso. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios nos ha sido dada no solo para oírla, no solo para oírla, sino para ponerla en práctica. Y que esa palabra, al ponerla en práctica, pueda transformar nuestras vidas. Amados hermanos, si nosotros pasamos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en la iglesia, escuchando la palabra de Dios cada domingo, cada semana, y esa palabra no va transformando nuestro interior y que el diario vivir podamos mostrar a Cristo, tenemos que hacer una evaluación, tenemos que examinarnos. Porque no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que puedas mostrar a Cristo en cada área, cada día, en cada lugar, cada momento. Pero para poder hacer esto, necesitamos obedecer la palabra de Dios. No se puede tener una vida victoriosa afuera sin obedecer la palabra de Dios. No podemos tener una vida que agrade a Dios en la calle si no somos obedientes a la palabra de Dios. Incluso cuando usted obedece la palabra de Dios y usted le enseña la palabra de Dios a otro, él va a confiarlo. Está viendo usted como un testimonio. Pero si usted no practica lo que usted dice, la gente no va a confiar. Dice el verso 19, Santiago capítulo 1, verso 19. Comienza diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Es un momento importante cuando un verso comienza por esto. Entonces tenemos que irnos a qué se está refiriendo, a qué está haciendo alusión. Vamos a buscar el verso 18, Santiago capítulo 1, verso 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. El por esto está haciendo alusión a este verso de que nosotros nacemos por la palabra de verdad. Usted y yo venimos a ser creyentes, a poner nuestra fe en Jesucristo por medio de su palabra. Y estos hermanos estaban pasando por momentos difíciles, donde estaban siendo desanimados, atribulados. Pero era el momento de confiar en la palabra de Dios. Y Santiago le está diciendo, en medio de la tribulación que ustedes están viviendo, recuerden que ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes fueron salvos a través de esa palabra. Usen esa misma palabra en el proceso. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, estamos estudiando la palabra de Dios. Y cuando dice todo hombre, en el verso 19, todo hombre está haciendo referencia a todos los creyentes. Todos los creyentes deben ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír tiene la idea de presto para escuchar, la actitud correcta para escuchar lo que Dios tiene para mí. Yo, yo me imagino que cuando ustedes están el sábado por la noche preparándose para el culto del domingo, están ansiosos por llegar al culto para ver qué Dios tiene para mí. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mi vida para yo cambiar? Yo sé que ese es el anhelo de cada uno de ustedes. No me levanten la mano, no quiero, pero yo sé que es el anhelo de todos. Quiero que llegue el domingo, ir a la iglesia porque yo necesito que Dios, escuchar lo que Dios tiene para mí, las cosas que yo tengo que cambiar. Pronto para oír.
Pero al mismo tiempo que todos los creyentes tienen que tener la actitud de escuchar con la actitud correcta la palabra de Dios, al mismo tiempo, dice el texto, tardo para hablar. No está hablando de una incapacidad al hablar. Tardo para hablar, no está hablando que tartamudo, no está hablando de eso. Está hablando de tomarse su tiempo, de enfocarnos en escuchar la palabra de Dios. Ustedes saben por qué muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, el consejo de Dios. Porque estamos haciendo tanto ruido que no nos permite escuchar lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero decirle algo, amados hermanos. Dios siempre habla a través de su palabra. La palabra de Dios siempre es poderosa. Y siempre que usted venga a esta iglesia y usted escuche la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre Dios va a hablar. La contraparte es la actitud que nosotros tenemos hacia esa voz de Dios. Tardo para hablar. Posiblemente el apóstol tenía en mente Eclesiastés capítulo 5, verso 2, que dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, dice Salomón. Pero el texto de Santiago dice también que debemos ser tardo para irarnos, tardo para irarse, tardo en manifestar esa poderosa pasión interna que todos tenemos. Cuando nosotros nos airamos, tendemos a dejar de escuchar. Póngase a pensar. Recuerde el último pique que usted hizo, la última rabieta. Cuando nosotros hacemos esa rabieta, tendemos a dejar de escuchar y hacemos todo lo contrario. La ira, ¿qué hace? Nos lleva a hablar y a decir por esa boca cosas que después estamos avergonzados. Tardo para irarse. Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, la ira no produce la vida justa que Dios quiere. O sea que la ira produce el efecto contrario al propósito que Dios quiere que se cumpla en cada creyente. ¿Qué significa? Que tenemos que tratar de no airarnos. Yo sé que va a ser imposible evitar estas cosas, porque es parte de la vida. Pero la palabra de Dios nos está llamando a que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Dios quiere ver en la vida de cada uno de nosotros una ética de vida que muestre a Jesucristo. Ese debe ser el reto de cada uno de nosotros. Mostrar a Cristo. Pero cuando tú y yo actuamos en base al impulso humano, estamos actuando en base al yo. Y yo quiero decirle algo. El yo no es compatible con la vida cristiana que Dios quiere. Normalmente el yo va en esta dirección y la voluntad de Dios va por aquí. Bajo estos indicativos, Dios quiere que usemos su palabra como un manual de guía, un manual que dirija nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que usted use su palabra como una guía, como una referencia para usted vivir. Estos hermanos estaban pasando por muchas dificultades. Santiago le dice, ustedes tienen el recurso que les dio la salvación, lo tienen con ustedes. Aprovéchenlo, utilicen el recurso para que ustedes puedan vencer las tentaciones, las pruebas, el desánimo. ¿Cómo debe incidir la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros? Es la pregunta que queremos dar respuesta en esta mañana.
¿Cómo debe incidir la palabra de Dios en el creyente? En primer lugar, produciendo fruto de un buen comportamiento. El creyente ha recibido la semilla de la palabra de Dios y esta debe germinar en la vida del creyente, dando frutos que muestren un buen comportamiento, que muestren una vida de santidad. Verso 21, Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya tienen la palabra. Ahora, tienen que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo primero que debemos hacer para vivir una vida justa y permitir que la palabra de Dios opere con poder en nuestras vidas, amados hermanos, lo dice el texto, hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar tiene la idea de quitarse el ropaje, de despojarse de aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellas prácticas de vida que no le agradan a Dios. Me la quito para que la palabra de Dios opere con poder en mi vida. Dice Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos 13, 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos. Usted vivir la vida diaria lleno de inmundicia, de pecado, de práctica pecaminosa. Eso es como cargar. Ustedes han visto la película del Progreso del Peregrino. Es cargar una mochila bien pesada. Y la palabra de Dios te está diciendo, debemos despojarnos de esas cosas para que la palabra de Dios opere con poder en nuestras vidas. Pero de la misma manera que se nos manda a despojarnos de ciertas prácticas pecaminosas, se nos manda en el verso 21, la segunda parte, a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De la misma manera que debemos despojarnos de las cosas que no le agradan a Dios, debemos recibir con mansedumbre. Mansedumbre hace referencia a la actitud del corazón. Usted, al escuchar la palabra, usted puede tener una de dos actitudes. O usted puede recibir la palabra con orgullo. Y si usted recibe la palabra con orgullo, usted no va a permitir que la palabra de Dios quebrante su corazón y cambie lo que tenga que cambiar. Ahora, si usted tiene la actitud correcta, cuando está hablando de mansedumbre, está hablando de la actitud del corazón. Si usted la recibe con mansedumbre, esa palabra de Dios va a trabajar en su interior. Y usted se va a dar cuenta de las cosas que usted tiene que cambiar. Esa palabra fue implantada en el momento de la regeneración. Pero es necesario que forme parte de nuestro estilo de vida, de la vida diaria. De la misma manera que la palabra de Dios nos mostró el camino de salvación, también nos muestra el camino de santidad. Tú y yo no podemos vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, si nosotros no practicamos la palabra de Dios. Si no practicamos la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, Salmo 119, versículos 9 al 11. Salmo 119. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántas veces he usado yo este texto para predicar a los jóvenes?
Y normalmente lo usamos para los jóvenes, pero ese texto puede ser aplicado a toda la iglesia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, ¿con qué ustedes limpian su camino? Con guardar la palabra. Guardar la palabra no es tomar la Biblia y ponerla en un lugar seguro para que no coja polvo, para que no me le pongan la mano. Guardar la palabra es para ponerla en práctica, vivir por ella. Esto puede ser aplicado a toda la iglesia. Hombres, maridos, ¿con qué puedes tú cuidar tu corazón? Con guardar tu palabra. Damas, ¿con qué ustedes guardan su corazón? Guardando la palabra de Dios. Guardando la palabra de Dios. Dice el verso 11. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos. Le decía que no es tomar la palabra de Dios y ponerla en un lugar seguro. El mejor lugar donde nosotros podemos guardar la palabra de Dios es en el corazón. Es en el corazón. No vaya al cardiólogo para que le haga una cirugía y le ponga. No es eso, es aquí dentro. Y cuando habla del corazón está para tenerla en el entendimiento, para tenerla dentro de nosotros. Para conocerla, para dominarla, para memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que despojarnos de ciertas prácticas pecaminosas. Pero dice el salmista que en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en la mente, en el corazón, como parte de nuestras vidas, y la ponemos en práctica, la tendencia es que el pecado disminuya de una manera drástica en nuestras vidas. Cuando usted practica la palabra de Dios y vive por ella, la práctica del pecado se va a ir ausentando paulatinamente. ¿Saben cómo se llama eso? Madurez, crecimiento. Y cuando usted ve su vida al pasado, lo que han madurado, lo que han ido creciendo, usted se da cuenta con qué frecuencia usted pecaba con cualquier cosa y cómo usted ha ido superando esto porque la palabra de Dios le ha ido transformando. En mi corazón, y ese debe ser el reto de todos nosotros como iglesia. Dios, ayúdame con el poder de tu Santo Espíritu a que en mi corazón yo pueda guardar tu palabra para vivir por ella. Para vivir por ella. Vivir por la palabra de Dios es obedecerla. Y ella va a dar fruto en la vida del creyente que decida obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos que Dios es fiel, ¿cuánto creen que Dios es fiel? Esa fidelidad tiene que ver también que cuando obedecemos su palabra, Él nos ayuda. Y todos aquí estamos, de una manera u otra, pasamos por tentaciones, por dificultades. Pero cuando nosotros vivimos por la palabra, nosotros sentimos la protección, sentimos el cuidado. Yo sé que aquí yo paso el micrófono y muchos de ustedes van a dar testimonio de en un momento difícil, cómo sintieron el cuidado de Dios. Así opera nuestro Dios con poder cuando nosotros somos obedientes a su palabra. En segundo lugar, practicar la palabra de Dios produce una vida de bendición. Practicar la palabra de Dios produce una vida de bendición. El creyente que vive por la palabra, el creyente que obedece, será bienaventurado en lo que hace. Amados hermanos, ustedes están escuchando lo que Dios está prometiendo. El creyente que practica la palabra de Dios, que vive por ella, Dios está dando la garantía de que usted va a ser bienaventurado en lo que hace. Le va a ir bien. Va a tener una vida de bendición. Verso 22, Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago. Sed hacedores. Sed hacedores es poner en práctica el consejo de Dios.
Y no tan solamente oidores, porque si venimos cada domingo a la iglesia y solamente escuchamos el consejo de Dios y ese consejo de Dios no cala en nuestro corazón, dice el texto que solamente somos oidores. Esto se está escribiendo a cristianos, se escribió a creyentes, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque estamos engañándonos a nosotros mismos. Vamos a tener dos tipos de creyentes. Todos ustedes están clasificados en dos. Están clasificados en dos. Un tipo de creyente que se deja guiar por la palabra de Dios. Que ante los eventos que la vida le presente, ese creyente va a filtrar esa situación a través de la palabra. Y su decisión va a ser como una respuesta a la palabra de Dios. Hay otro tipo de creyente que escucha la palabra, pero que no está dispuesto a que esa palabra le cambie la vida. Un creyente va a escuchar la palabra y va a cambiar su vida, va a moldear su vida. Hay otro creyente que va a escuchar la palabra, pero no la va a poner en práctica. Ese se va a resistir y va a poner un pero y va a buscar una justificación para no obedecer la palabra de Dios. El mandato en el texto es sed hacedores. Es un mandato de Dios, no es una opción. El obedecer no es una opción para nosotros los creyentes. Sed es un mandato. Tenemos que obedecer, sed hacedores. Ser un simple oidor de la palabra es uno que viene a la iglesia y escucha el sermón. Y cuando sale, qué tremendo sermón. Qué mensaje. Y mientras se está predicando, él con su cabeza va acertando. Qué tremendo sermón. ¿Qué implica que el sermón sea tremendo? Algunos de ustedes pueden entender eso. Qué tremendo mensaje. Ok. ¿Qué implica que el mensaje fue tremendo? El mensaje es tremendo cuando yo estoy escuchando la voz de Dios y mi corazón está sensible para ser golpeado y cambiado. Cambiar las cosas que a Dios no le agradan. Pero si no escucho, si no pongo atención, ¿de qué sirve que el mensaje sea tremendo? ¿De qué sirve? Hermanos, tenemos que transformar en acción el contenido de las Escrituras. Dios no nos ha llamado a estar reuniéndonos como iglesia cada domingo para venir, abrazarnos, cantar, recoger las ofrendas, escuchar los anuncios, ir a la célula. Dios quiere ver un pueblo viviendo a Jesucristo. Y para vivir y mostrar a Cristo, la palabra de Dios tiene que cambiarnos. Todos venimos con mañas del mundo. Todos venimos con distorsiones del mundo. Y la palabra de Dios nos va moldeando. Nos va puliendo. Para que cada día nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Sed hacedor de la palabra. Hoy en día muchos creyentes quieren recibir los beneficios de la salvación, pero no quieren someterse al Dios de la salvación. Todos los creyentes quieren sentirse seguros de que no van para el infierno, que soy salvo. Pero no quieren vivir de acuerdo a los preceptos del Dios de la salvación. No hay un Dios para salvación y un Dios para santidad. El mismo Dios. El mismo Dios. Oír la palabra de Dios es importante, pero no es el fin. No es el objetivo final. El fin es
confiar en ella, vivir por ella y poner en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el fin de escuchar la palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia y solamente escucha, y usted se siente conforme con escuchar, irse a la casa y volver la semana que viene, posiblemente usted lo que está viviendo es una práctica religiosa. La vida cristiana es una relación, pero es una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás algunos de ustedes han asumido algún tipo de compromiso económico, cualquier tipo de compromiso. Pero cuando llega la hora de ejecutarlo, decide no ejecutarlo, incumplir. Sabiendo que está cometiendo una falta ante la persona que hizo el compromiso y una falta ante Dios. Pero me da tres pepinos. Un creyente que practica la palabra de Dios y hace un compromiso, cumple su compromiso. Cumple su compromiso. En el culto se acaba de predicar del amor y el respeto y todos se están acertando con la cabeza. Amor y respeto. Pero cuando llegan a la casa es un ring de boxeo. Y comenzamos a discutir. Y la esposa piensa que porque levante más la voz tiene la razón. Y el marido la levanta más fuerte para mostrarle autoridad. ¿Se está practicando la palabra de Dios de esa manera? ¿Se está practicando la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros estemos en la casa, en el hogar, la pareja, y nos estemos faltando el respeto, uno de los dos pare y diga, mira, tenemos que orar, vamos a ponernos de rodillas porque nos estamos faltando, no estamos practicando lo que se predicó. Uno de los dos tiene que tomar esa iniciativa. Vamos a pedirle perdón a Dios, porque lo que estamos viviendo tú y yo no es la vida cristiana, es otra cosa. Lo que tú y yo estamos viviendo lo viven los del mundo. Los creyentes viven otra cosa. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orarle a Dios. Ahí comenzamos a practicar el consejo de Dios para el creyente. Verso 23. En el verso 23, el apóstol Santiago usa una analogía para ilustrar a aquellos creyentes que son solamente oidores. Los que vienen a la iglesia escuchan la palabra de Dios, pero cuando sale se le olvidó todo. Nunca tuvo un tiempo reflexivo, se le olvidó todo. Miren lo que dice Santiago, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Le voy a leer el mismo verso en la Nueva Versión Internacional. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y verso 24. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo era. Hay dos tipos de creyentes, una vez más. Y para explicar a aquel creyente que es solamente oidor, él usa por el espejo como una analogía, como una ilustración. Hay personas que se paran delante del espejo. ¿El espejo es para qué? Para verse. Se paran delante del espejo, se miran y se van. Y al rato no recuerdan absolutamente nada de lo que miraron en el espejo. ¿Qué significa eso? Que esa persona no se detuvo a observar lo que el espejo quería decirle. ¿Sabían que el espejo habla? Pero hay creyentes que tienen esa actitud. Se paran frente al espejo con el propósito de que el espejo le diga lo que hay que arreglar. Posiblemente hay que limpiar un ojo. Posiblemente usted se ve el espejo y ve que no está bien combinado. Pero ¿qué es esto? Y usted tiene que tomar acción en lo que el espejo le está diciendo. Posiblemente el espejo le quiere hablar y le está diciendo, wow, pero esa barriga, muchacho. Tienen que hacer ejercicio, estás gordo. Pero no nos detenemos porque no quiero que el espejo me diga que yo estoy gordo. Y cuando me veo con detalle y veo estas canas, digo, ay, mamá mía.
Yo sé que muchas damas se ponen, ven el espejo, entonces comienzan de una vez a darse brocha en los cabellos. Pero ponerse frente al espejo es con el propósito de que el espejo nos diga algunas cosas para nosotros tomar una acción. Si estoy sucio, me limpio. Si estoy mal combinado, me arreglo. Si estoy gordo y quiero cambiar, entonces me pongo a hacer ejercicio. Si me veo muy flaco, me alimento más. Si veo algunas arrugas, voy a ponerme unos botos. Pero el creyente que escucha la palabra y no la pone en práctica es como esa persona que va frente al espejo y se va. Y al rato ni se recuerda lo que vio en la imagen. La ilustración del espejo se parece mucho a la ilustración del peso. Ese peso que usted tiene en el baño. El peso está ahí. Y hay un momento que usted sabe que el peso está ahí, pero yo no me quiero pesar. Porque yo no quiero que el peso me hable. Y usted se sube en el peso. Pero no puede ser, déjeme ver si está calibrado el peso. Y comenzamos a buscar pensando que el peso tiene el problema. Pero no queremos que el peso no hable. Y muchas veces el peso nos está hablando. ¿Saben qué? No creemos en el peso. Ese peso está malo. El peso está malo. Cuando nosotros nos paramos frente al espejo es con un propósito. Cuando nosotros nos paramos frente a la palabra de Dios es con un propósito. Es con un propósito. Es para que ella nos hable. Dice el verso 24, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dichoso en lo que hace. Hay dos actitudes. El que se miró en el espejo, no puso atención y se fue y olvidó. Y aquí está diciendo que hay otro tipo de creyente que mira, ¿qué dice el texto? Mira atentamente, toma su tiempo, atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, de la libertad, y persevera, vive por ella, se mantiene en ella, será bienaventurado en lo que hace, dichoso en lo que hace. El punto que estamos desarrollando es que cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Amén. Cuando practicamos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Recibirá la bendición de Dios. El texto que cantamos hace un rato del Salmo 19. Permítame leerlo. Quiero decirle que es precioso cuando uno puede cantar la palabra de Dios. Cantar la palabra de Dios es glorioso. La ley de Jehová es perfecta. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra de Dios es recto, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Porque ese es el carácter de Dios. Y la parte del coro que cantamos, que es el verso 10, esa palabra de Dios debe ser más deseada que todas las cosas. Y el ejemplo que él pone es el oro. El oro es valiosísimo. Y todo el mundo se mata por el oro. El creyente se debe matar por la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios. Porque hay poder en ella.
Y miren cómo él es enfático y es más dulce que la miel. La miel es dulce. La palabra de Dios es aún más y más poderosa. Más poderosa. El creyente que obedece la palabra de Dios tendrá bendición. Esta es una ecuación que no tiene mucha complicación. No hay que ser un médico, no hay que ser un doctor en matemáticas, nada de esto. Si usted obedece y practica la palabra de Dios, si usted vive por el consejo de Dios, Dios está diciendo: yo te voy a bendecir. Si tú decides no vivir por el consejo de Dios, entonces tú vas a afrontar las consecuencias de tus decisiones. Vas a afrontar las consecuencias de tus decisiones. Pero Dios nos está diciendo que si nosotros vivimos por su palabra, Él nos va a bendecir. O sea, no es complicado esto. No es complicado. Ustedes quieren tener una vida de bendición. Entonces vamos a obedecer la palabra de Dios. Ustedes quieren tener un matrimonio que sea ejemplar para la gloria de Dios, que se lleve bien. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Ustedes quieren tener hijos que honren a sus padres. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Usted quiere tener una finanza estable. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Es Dios mismo. Y cantamos y dice su palabra que Él es inmutable. Él no cambia. Y si Él está prometiendo bendición, Él da bendición. Él da bendición. Amén. Él da bendición. En tercer lugar, practicar la palabra de Dios producirá buenas obras en nuestras vidas. El creyente fue creado para buenas obras. No se salva por buenas obras. Las buenas obras son el resultado de tu relación con Cristo. Dice el verso 26, Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, el mundo de aquel entonces estaba marcado por muchas religiones, igual que hoy en día. Si alguno de ustedes se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La vida cristiana que agrada a Dios es esta, que produce fruto ante Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí religioso se refiere a los ceremoniales religiosos externos. Y muchas personas van a la iglesia para mostrar una religiosidad externa. En el gran problema de los fariseos, de los saduceos, que no vivían por lo que creían. Creían una cosa y hacían lo contrario. Y Jesús le dijo: hipócritas. Una verdadera religión, una verdadera vida cristiana está marcada por ver creyentes dando fruto en la vida diaria. La vida cristiana está caracterizada por el amor. No podemos poner en práctica la vida cristiana si no hay amor. El amor es que puede evidenciar. Y el texto está diciendo: usted quiere la realidad, no ser cristiano teórico, sino uno práctico. En la vida diaria tiene que mostrar el amor por los necesitados. Posiblemente los dos grupos más necesitados de la iglesia en aquel entonces, y posiblemente hoy en día, las viudas. Una viuda que quedaba desamparada, se murió el marido. Y si no tenían dinero, ya ustedes saben lo que pasaba. Y un niño, un huérfano. ¿De dónde va a tener recursos para vivir? Y la Biblia manda a la iglesia a estar pendiente de estos dos grupos. Una y otra vez. De los huérfanos y de las viudas. No podemos ser indiferentes a las necesidades que tenemos. Porque si somos indiferentes a las necesidades que Dios permite que con nosotros, con los ojos, lo podamos ver, entonces no estamos practicando la verdadera
religión, como dice el texto, o la verdadera vida cristiana que Dios quiere que practiquemos. Juan capítulo 13, verso 35, Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. La manera como van a ver la práctica de su vida, dice Jesús, es si tuviereis amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios y la obediencia a su palabra están estrechamente ligados a todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando inicié la predicación, le dije que quería tener una predicación reflexiva, una reflexión para todos. Primero conmigo, en cuanto a la misma palabra de Dios. Y pienso que nosotros tenemos que crecer como iglesia. No debemos ser creyentes que está dando una respuesta a la palabra de Dios porque otro me está empujando todo el tiempo. Ustedes tienen la palabra de Dios con ustedes. La palabra de Dios es predicada en la iglesia. La palabra de Dios es predicada en los estudios bíblicos. Usted la tiene con usted. Hermano, propongámonos vivir por la palabra de Dios. Haga un compromiso ante Dios de comenzar a partir de hoy, de vivir por la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere para nosotros. Que Dios nos ayude, que el poder de su Santo Espíritu nos dé las fuerzas para nosotros tener la decisión de tener una iglesia que honre su nombre. ¿Saben cuál es el nombre de esta iglesia? Iglesia Bíblica Cristiana. Una iglesia bíblica, una iglesia donde se predica la palabra, una iglesia donde Jesucristo es el centro. Ahora, que el diario vivir nuestro corresponda tanto al nombre como a la verdad que creemos. Y por último, quiero hacer referencia a las personas que nos visitan. Ustedes han escuchado que inicié con ese verso, que la palabra de Dios nos permite conocer a Jesucristo. Dios mismo se reveló en su palabra. Si tú quieres buscar de Dios, tiene que venir a través de su palabra. Es su palabra que nos demuestra, que nos muestra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega hasta Dios si no es por Jesucristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra una vez más y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, para salvarte tienes que creer en la palabra. Oye, la palabra de Dios sirve para todo. Wow, gloria a Dios. Si quieres salvarte, no te salvas por esfuerzo humano, no te salvas por ideología, te salvas por obediencia a la palabra de Dios. Por poner tu fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú crees esto, te salva porque es por gracia. No es por obra, no depende de tu desempeño. No tiene que ver con el desastre de vida que tú has vivido, porque todo lo hemos vivido, lo he vivido yo y lo han vivido cada uno de mis hermanos. Ahora, en medio de esa dificultad, cuando tú pones tu confianza en la obra de Cristo, que dice su palabra, dice la palabra de Dios que te salvas, porque la obra es de Dios. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes que nos visitan en esta mañana. Dios tiene un propósito para tu vida y tú no has llegado aquí por casualidad. Quizás has venido una vez, dos veces, varias veces, muchas veces. Y estás batallando en tomar una decisión por Jesucristo. Esa decisión que te estoy invitando en esta mañana no es una decisión de religión. No es una decisión para hacer o dejar de hacer. Lo que yo estoy invitando en esta mañana es a tener una relación con Cristo. Una relación con Dios, y esa relación con Dios es a través de Jesucristo. Él está disponible, es un regalo que está disponible para ti en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Ella es verdad. Y ella trabaja y toca nuestros corazones. Mi Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus batallas, Dios. Tú conoces sus dificultades. Tú conoces las pruebas que cada uno de ellos están pasando, las tentaciones. Y muchos de ellos aún están haciendo el esfuerzo de obedecer, mi Dios, pero fallan. Y yo quiero orar por ellos en esta mañana, para que el poder de tu Santo Espíritu le abrace, Dios.
ellos puedan tener luz para comenzar a obedecer tu palabra, vivir por ella, para que su vida diaria pueda mostrar a Jesucristo. Danos la fuerza, Dios. Pero también yo quiero orar, mi Dios, por las personas que nos visitan, que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Que han visitado muchas iglesias, que están aquí en esta mañana, pero están aquí con un propósito. Tú le has traído con un propósito, Dios. Y era de que escucharan tu palabra. Al escuchar tu palabra ya no tienen excusa. Y en tu inmensa misericordia, tú quieres salvarles. Oramos por cada uno de ellos. Dios, yo sé que en este momento ellos están con una lucha interna. Si tomo o no tomo la decisión por Cristo Jesús. Yo quiero decirte, amigo que nos visita, que no tomar la decisión por Cristo, rechazar a Cristo, significa no obtener la salvación. Recibir el regalo de salvación, recibir a Jesucristo, implica salvación para tu vida. Y Dios está en esta mañana listo, presto para darte ese regalo de salvación, pero tú tienes que tomar la decisión. No una decisión por emoción, no una decisión por culpa, una decisión de convicción de fe, de que la única salvación está en Jesucristo. ¿Hay alguna persona que nos visite en esta mañana que se siente tocado por el Espíritu Santo y dice, ore por mí, yo quiero entregar en esta mañana mi vida a Cristo Jesús? Yo no puedo ver su corazón, pero si usted levanta su mano y dice, ore por mí, que en esta mañana yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, entonces yo estaría orando por usted. Mientras los hermanos están orando con sus ojos cerrados, tú puedes levantar tu mano. Vi tu mano allá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Rechazar a Cristo es perderse. Aceptar a Cristo es salvarse. Y es gratis. Alguien más valientemente le dice, yo quiero seguir a Cristo en este día. Alguien más levante su mano. No deje pasar este día. Hoy puede ser un día especial en su vida. Usted sabe de hoy, pero usted no sabe lo que va a pasar en media hora. Usted no tiene garantía de nada. Pero Dios te está dando la oportunidad en este momento de entregar tu vida a Jesucristo. Alguien más levanta su mano y dice, yo no quiero salir de este lugar sin Jesucristo. Yo quiero aceptarle. Y voy a pedir mientras los hermanos oran, a las dos personas que levantaron su mano, que se pongan sobre sus pies ahí mismo donde están. Y vamos a estar orando por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, gracias por estas personas que levantaron su mano. Estas personas en este momento te están reconociendo como su Señor. Estas personas en este momento están confiando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tú prometes en tu palabra que cuando confiamos en la obra de Cristo, tú nos das salvación y vida eterna. Y eso es lo que ha ocurrido con estas dos personas, mi Dios, en esta mañana. Gracias por ello. Gracias por traerle a esta tu casa, Dios. Yo sé que tú estás gozoso en el cielo en este momento. Cuando tú ves que le damos la espalda al mundo y ponemos nuestros ojos hacia Jesucristo. A ti sea la gloria en esta mañana, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios bendiga su palabra.